Lucas capítulo 14, verso 7. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Padre, te pedimos tu bendición para la palabra de esta mañana. Oramos que tu Espíritu Santo toque vidas, corazones, familias. Estamos agradecidos porque nos permites estar en tu casa adorándote, bendiciéndote. Y de ya ponemos, Señor, nuestras cargas en tus manos. Que tu Espíritu Santo toque a aquellos que no te conocen, para que puedan recibirte como Salvador personal. Gracias por un día más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Voy a ir un poquito rápido por el tema del tiempo, ¿verdad? El orgullo herido. Ese es el título de mi mensaje. El orgullo herido. En la vida todos tenemos un deseo y una necesidad de validación. Es decir, en cualquier ámbito en donde nos desenvolvamos, como padres, como comerciantes, como empresarios, en todas las áreas de la vida, el ser humano necesita que se le valide. ¿Qué quiere decir eso? El ser humano necesita que se felicite, que se le felicite, que se le apruebe por su trabajo, por su condición. Y es muy grato cuando se nos reconoce por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo. Todos aquí necesitamos ser validados y es una necesidad esencial del ser humano. Pero ¿qué pasa cuando ya la situación se vuelve algo diferente? Porque nos obsesionamos por querer reconocimiento, nos obsesionamos por querer ser felicitados, nos obsesionamos por querer tener una posición. ¿Qué pasa cuando la meta principal se vuelve el hecho de superarnos, el hecho de alcanzar, pero obsesivamente que se nos aplauda, que se nos aprecie, que se nos quiera? ¿Cómo manejamos el hecho de que muchos de nosotros vamos a tener una desafortunada experiencia, en el sentido de que tarde o temprano, por querer más fama, por querer ser reconocidos o amados, vamos a tener que sufrir? Entonces voy a partir con mi mensaje diciendo lo siguiente: todos aquí tenemos una inclinación a querer superarnos, todos, y todos tenemos una necesidad de validación, y todos aquí podemos cometer el error de querer ir por el camino, de querer ir por la vida obsesionados por crecer y por mejorar, pero tomando malas decisiones. Jesús en estos versículos, en esta unidad textual, nos va a enseñar tres elementos principales. Primeramente, nos va a hablar de aquellos que se obsesionan por los primeros lugares. En segundo lugar, nos va a hablar del castigo que sufren los que se obsesionan por los primeros lugares. Y número 3, nos va a hablar acerca del lugar en que debemos de mantenernos siempre, en el lugar en que debemos de posicionarnos. Vuelvo a repetir, Jesús va a hablar tres elementos a través de esta unidad textual. Primero, el deseo obsesivo de tener los primeros lugares. Número 2, esa condición de muchos de nosotros de castigo, disciplina por querer ocupar esos primeros lugares. Un castigo, un sufrimiento al que quiere los primeros lugares. Y número 3, ¿qué posición nos toca o qué condición nos toca vivir para poder mantener
una vida agradable a Dios, a dónde Jesús nos quiere tener. Esos son los 3 principios que voy a enseñar en esta mañana acerca del orgullo herido. El orgullo herido es normal en aquellas personas que no aceptan sus errores. Jalisco nunca pierde. Aquellos que no se les puede decir que se han equivocado, no se les puede tocar un tema. Conozco mucha gente que padece de grandes deficiencias, al igual que yo. Pero usted no les puede tocar el tema de su alcoholismo, porque comienzan a defenderse, a decir: es que vos no sabés. O probablemente usted les diga: ¿qué pasa con tu alcoholismo? Y ellos se defiendan acusándole a usted de peores traumas o circunstancias, porque no dejan que la gente les exhorte, que les hable o que les diga algo. ¿Cuántos aquí tomamos esa máscara de víctima porque no queremos que nos toquen el tema, verdad? Y nos ponemos obsesionados con el tema de que me hiciste daño, no te voy a responder los mensajes, te voy a dejar en visto, porque te sentís tocado, pero en tu orgullo, porque sabes que lo que la persona te está diciendo es la verdad, porque sabes que lo que la persona te está observando es cierto. ¿Cuántos cuando en el trabajo se les disciplina, se les castiga o se les dice algún tipo de consejo, lo toman por el mal lado y se enojan? Porque hay gente que, hay que decir la verdad, aquí una gran cantidad de gente, incluyéndome a mí, no nos gusta que se nos diga lo que tenemos que hacer. Somos tan soberbios, somos tan orgullosos, que cuando alguien nos quiere aconsejar, nunca aceptamos la reprimenda. Y nos gusta sufrir, nos encanta sufrir. ¿Por qué? Porque el castigo del soberbio es que nunca, jamás se va a sentir agradado, se va a sentir aconsejado por alguien. Siempre va a tener una actitud defensiva. Siempre vas a decir: no es cierto. Siempre vas a decir: lo que vos decís no es verdad. Nunca lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque la soberbia los tiene cegados. ¿A cuántos aquí les han dicho: hey, tenés una buena familia y para qué la estás perdiendo? ¿Por qué estás con esa persona? Pero ¿qué sucede? No nos gusta que nos digan las cosas. El orgullo herido hay que administrarlo, hay que gestionarlo. Si te han herido tu soberbia, si te han herido tu orgullo, tienes que aprender a humillarte, tienes que aprender a controlar primero la primera reacción. ¿Cuál es? Defenderte. Por primera vez en la vida, aprender a callarte. Porque no siempre te van a felicitar, no siempre te van a premiar, no siempre te van a decir la verdad. No siempre te van a decir: sos la única, sos la más bonita, sos la más hermosa. No siempre te van a decir lo que vos querés oír. Entonces este mundo es un mundo arruinado, dañado, en el cual la gente está en una condición que ya no se les puede decir nada malo, porque no aceptan la reprimenda. Aquí mismo, servidores de ministerios, líderes, no se les puede decir nada, porque inmediatamente se les dice una observación, se defienden, se enojan, porque su soberbia, su orgullo herido no les deja ver la verdad. Acepte el consejo. Créanme, he llegado a 47 años porque he sufrido mucho en eso. Y les quiero decir algo: Dios quiere que nos aprendamos a bendecir a través de nuestras decisiones correctas. Dejemos el orgullo, dejemos la soberbia. Ahora, veamos la primera actitud, la búsqueda de los primeros puestos. Jesús estaba en un banquete llamado triklium en griego. El triklium era esas mesas, o sea, en el tiempo de Jesús no es como esas mesas, esas santas cenas que se ven en muchas casas, que está Jesús comiendo en una mesa normal, ¿verdad?, con todos sus discípulos. Eso no existe. En la antigüedad se comía pegado, prácticamente se acostaba en el suelo, se ponía la mano izquierda para detenerse y la mano derecha para comer. Se llamaba triklium por eso, porque tenías que inclinarte y tenías que estar en el suelo. La mesa era muy baja, y la gente comía. La posición de las personas importantes era en U. El más importante del banquete se sentaba en el centro, el segundo más importante se sentaba a la izquierda, el tercero más importante a la derecha,
el cuarto más importante en medio, el quinto más importante en medio y el menos importante en la esquina, en la banca, ¿verdad? Como un partido de fútbol. Ahora, ¿cuál es el problema? Jesús está comiendo y Jesús está viendo. Ellos lo están viendo a Él y Él los está viendo a ellos. Diga conmigo, la vida es de observación. La gente ve cómo usted se desarrolla. La gente mira cómo usted asciende y la gente sabe cómo usted llega a los puestos. Es muy fácil ver al que le han dado una posición sin merecerla. No gana nada. Y para confesarles y decirles, yo he sido muchas veces promocionado sin tener los méritos, pero eso provoca sufrimiento, porque el mundo quiere las cosas rápidas. Entonces, para poder gerenciar, quieren solamente tener una amistad con el jefe, ser los que le ponen el dedo a los otros compañeros y quieren que el jefe los ponga arriba. Si tú quieres gerenciar, tú tienes que prepararte, estudiar una carrera, meterte a la universidad 6 años, sacar un título y seguir adelante. La vida no es fácil, pero ¿qué es lo que hacen las personas? Se venden con palabras dulces. Jefecito, jefecito, aquí le traigo su cafecito. Jefecito, le lustro los zapatos. Pero esa actitud es venderte. ¿Por qué? Porque tú quieres posición, quieres reconocimiento, pero no quieres pagar el precio de ser reconocido, que es trabajar honradamente. Si tú llegas tarde, porque aquí hay mucha gente que llega a las 8:05 a su trabajo, ¿cómo te van a promover? Te quejas de tu jefe, te quejas de la empresa y sos el primero que está queriendo marcar para irte. 5 a las 4 ya estás queriendo marcar. Si no, pregúntele a la gente que trabaja en el sistema público. Hacen colas. Más si hay un partido de fútbol bueno, un mascón, vámonos ya. ¿Sabe por qué? Porque la cultura en la que vivimos es una cultura de querer llegar sin pagar el precio. Jesús condena a aquellos que se rebuscan por estar arriba sin pagar el precio. Mira el verso 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Los observó. Pero ¿qué es lo que molestó a Jesús? Esa palabra. ¿Cómo escogían los primeros asientos? Diga conmigo, se rebuscaban por caer mal. ¿Acaso a usted no le cae mal la persona? Usted está haciendo cola en el Banco Agrícola de Cojute, porque usted sabe las grandes colas que se hace, y de repente usted está esperando desde media hora antes de las 8, antes que abran, y llega una persona por ahí que solamente porque conoció a alguien adelante y le dijo el chero, venite, metete aquí. ¿Acaso a usted no le enoja eso? ¿Acaso no le enoja a usted que en el súper, que usted está desesperado porque ya usted quiere ir a cocinar, pero de repente está la gran cola y se mete a alguien por delante? ¿Acaso no molesta? La vida es así. Hay un montón de gente que anda queriendo subir sin pagar el precio. Y Jesús condena eso. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué condena Jesús eso? Porque eso representa también cómo Dios nos ve a nosotros. En la vida cristiana, usted no puede andar buscando superarse, poniéndole el dedo a otros, humillando a otros, haciéndole daño a la gente. Entonces, hay personas que no esconden su deseo de crecer. Creen que pueden llegar rápido a un punto. Y en muchas oficinas se escucha, es que ella es la querida del jefe. Es que este es el preferido del jefe. No es porque es el que más trabaja, es porque él es el más mentiroso, o es porque el que le pone el dedo a los demás. ¿Sí o no molesta esta actitud? ¿Y sabe qué? Hay gente que desea y busca hacer eso. Jesús dice, no, ese no es el camino. Ese es el camino equivocado. Y le hablo a aquellos jóvenes que están en esta mañana, que piensan que van a crecer haciendo cosas incorrectas.
haciendo cosas deshonestas, haciendo cosas que no pagan. Tú quieres superarte, tú quieres llegar lejos, paga el precio. Proponte una meta y comienza a trabajar. En lugar de estar publicando tus estados, comienza a estudiar, comienza a trabajar desde muy joven y vas a lograr grandes cosas en la vida. Pero ¿qué es lo que quiero mostrarte? Jesús está en contra de aquellos que buscan los primeros puestos sin merecerlo. Por eso va a contarnos una parábola. Entonces, ¿qué es lo que más le molesta a Jesús? Que mucha gente es así, hermanos. Hay personas que son así, que buscan siempre estar arriba, que buscan siempre ser los primeros, pero de una forma incorrecta, deshonesta y desagradable ante los ojos del mundo y ante los ojos de Dios. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Nosotros como cristianos debemos de pagar el precio. Ahora, lo que le molesta a Jesús es el deseo, el desmedido deseo de buscar esa posición. Ahora, ¿cuál es el castigo de esa gente? Vea el versículo número 8 y 9. Mire el castigo. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Ahora, veamos este castigo. Usted es de ese tipo de gente que le gustan las cosas fáciles, que quiere que toda la vida le aplaudan y haciendo las cosas equivocadas. ¿Qué le toca a esa persona? Va a ser humillado. Entonces la humillación consiste en esto: que públicamente te van a hacer descender desde arriba hacia el suelo. ¿Y cuántos han escuchado aquí que en una empresa, después de ser el mejor vendedor, se vuelve el ladrón de la empresa? ¿Y qué le toca? El castigo de las personas que no se humillan, de las personas orgullosas, es que van a tener vergüenza. Mire la palabra, ahí lo dice en el versículo 9: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último. ¿Cuál era la actitud? Este señor se había sentado en los primeros lugares, a la derecha o a la izquierda. ¿Y qué sucedió? En lugar de quedarse en medio o quedarse de último, se buscó el primer lugar. ¿Y sabe qué sucedió? Vino el anfitrión y dijo: hey, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Si yo a vos, yo no te he invitado. Aquella persona es la que está ocupando este lugar. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que toma el puesto que no le corresponde en la vida. Y eso es malo, porque usted está ocupando la bendición de otro. Y le voy a comentar esto: tal vez usted se siente ahora la reina porque es la amante de ese hombre. Pero ¿qué va a pasar cuando ese hombre busque otra amante que no es usted y la desbarranque donde está? ¿Qué vas a sentir? ¿Sabes por qué? Porque el lugar donde estás sentada no te pertenece a ti, le pertenece a la esposa de ese hombre. ¿Cuántos aquí han tenido esa mala condición de que quieren hacer negocio, pero lamentablemente usufructuando algunas cosas que no son legales? Y de repente se agarran un dinero, se hacen un negocio, pero ese terreno no era tuyo, era de otro. Y le sacaste la firma a tus hermanos, o le sacaste la firma a tu mamá o a tu papá, y te posicionaste de algo que no te pertenecía. Vas a ser avergonzado. ¿Sabes por qué? Porque tarde o temprano alguien va a venir y va a decir: ese terreno no es tuyo, eso que tienes en tu mano no te pertenece. ¿Y sabe qué es lo duro? Cuando usted ha estado arriba y comienza a descender, como cuando uno va a bajar, ¿verdad? Una nona, o se madura la nona y cae y se revienta. Estábamos arriba y de repente vamos para abajo. ¿Y cuál es el castigo? La vergüenza de caminar, de decir: este no es mi lugar, aquel es el lugar tuyo, este no era tu espacio. Eso nos buscamos por querer tener espacios que no nos pertenecen. Y sabe, cuando comenzamos a tener esa condición, yo le voy a recomendar algo de todo corazón. Si a usted lo están humillando,
aprenda las lecciones. Porque quizás Dios le está dando esa lección para que usted aprenda a ser humilde. Y muchas veces no lo sabemos. Pero este castigo es por quitarle el espacio a alguien. Es por quitarle la bendición a alguna persona. Y les voy a comentar esto solo para que les quede una idea. Hace años yo estaba pastoreando la iglesia en Usulután. Y yo había un hermano que yo no le caía muy bien, pero las hermanitas del ayuno lo dejaron predicar. Y el hermano comenzó a hablar en la iglesia y comenzó a predicar. Pero él comenzó a predicar en la iglesia criticándome a mí. Y de repente mi asistente me dijo: mire, pastor, fíjese que ahí está el hermano Antonio y está hablando mal de usted. Y yo llegué, ¿verdad? Así parando la oreja como mucho, ¿verdad? Entonces, cuando ya estábamos ahí, comenzó a hablar una peste, que yo era tal cosa, que yo era eso, que yo era lo otro. Y mire, hermano, me llenó de tanto, porque no era, hermano, no era por lo que estaba diciendo. Era porque yo me sentía dueño. Yo decía: ¿cómo es posible que este hombre va a venir a mi iglesia, a mi templo, a mi púlpito, a ofenderme? Solo esperé que se bajara y lo agarré afuera, ¿verdad? Cuando ya iba para afuera. Y le dije: hermano Antonio, le digo, usted es una persona pedante, un señor de 60 años. Yo en esa época tenía 33. ¿Sabe qué hizo? Comenzó a llorar, pero de cólera, porque él quería pegarme. Su cólera era tan grande que comenzó a temblar. Porque yo le dije: usted no tiene derecho de venir a mi iglesia. Esta es mi iglesia, aquí usted es mi púlpito. Lo humillé de tal manera que hasta los últimos días de su muerte, hasta ahí pudimos reconciliarnos. ¿Qué le estoy diciendo yo de aquellos que nos creemos con poder? Usted que ahora tiene sus hijos y les dice: aquí en esta casa van a hacer lo que yo diga, y no los viste, no les da de comer, no trabaja y quiere que sus hijos sean obedientes, quiere que su esposa le sirva carne y pollo, cuando usted ni tan siquiera provee para sus necesidades. ¿Cuántos hombres aquí han olvidado lo que Dios ha dado en sus vidas, que es el rol de ser varones? Hombres de una sola mujer, hombres de una sola casa. Y cuando llegan a la casa, lo único que queremos es comida. Y si se puede tener relaciones sexuales con la pareja, hacerlo. Pero queremos que nos traten bien, cuando nosotros lo que somos solo somos soberbios, con garbo, con un orgullo pedante. Porque en la casa a usted no lo respetan, sino que lo que pasa es que le tienen miedo. No lo aman, le tienen miedo. Al mes y medio fuimos a una conferencia de pastores a un hotel en San Salvador grandísimo. Habían 400 pastores. Y el pastor general fundador comenzó una conferencia que se hablaba de los cobardes. Y él se había dado cuenta que yo había querido renunciar a la iglesia. Y él se había dado cuenta que no quería yo hablarle ni decirle nada, sino que simplemente le andaba diciendo a las personas que yo ya no aguantaba estar en la iglesia. ¿Y sabe qué hizo el fundador? Frente a 400 personas: Michael Velázquez, si sos un cobarde que no podés administrar la iglesia, devolveme las llaves. No me dijo con esas palabras. Usted sabe que el pastor no hablaba así. Michael Velázquez, si no aguantás la iglesia, devolvémela. Sos un sinvergüenza. Y me ofendió todo. Yo había ofendido a don Antonio solo frente a 2 o 3 hermanas. Y Dios me humilló ante 400 personas. ¿Dónde me equivoqué? Yo le dije a don Antonio, primero 2 cosas: a un anciano no se le falta respeto. Jamás le falta respeto a un hombre de canas, a una mujer de canas. Y segundo, yo me hice dueño de la iglesia. No era mi iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Yo no soy nada, no soy nadie. Yo aquí estoy con ustedes. Yo mañana puedo irme o pueden quitarme, pero aquí el rey de esta casa sigue siendo el mismo, llamado Jesucristo. Aquí nadie merece más gloria, nadie merece más honor que solo Jesús.
Pero eso se nos olvida. ¿Sabe por qué? Porque nos creemos que estamos en el centro, queremos estar en la mesa, en el banquete, en el centro. Nuestro lugar no es el centro es Jesucristo. Nuestro lugar es al final del banquete, nuestro lugar es sentarnos allá en el fondo, porque el único que merece honor es Jesús. Usted no merece honor, usted no merece gloria, usted va a merecer la gloria que Dios diga que va a merecer. Y si Cristo lo quiere exaltar, lo va a exaltar en su momento y en su condición, pero antes de ser exaltado, usted tiene que aprender a ser humilde. Porque si no somos humildes, no vamos a ser exaltados. Usted no es la dueña de la casa. Usted no es el dueño de la casa. ¿Qué dice Jesús? Prepárate para caer como zapotazo. Porque con la gloria de Cristo nadie compite. Y usted tiene que ubicarse. Usted es papá, porque Dios le dio esas almas, las almas de sus hijos, para forjarlos, para educarlos. Educar significa educere en latín, significa sacar lo mejor. No lo puso ahí para azotarlos con garrotes. Hay que castigarlos, pero no arruinarlos. Hay que disciplinarlos, pero no humillarlos. Hay que decirles: aquí en esta casa hay reglas, pero tampoco hacerlos sentir que no valen la pena. Porque algunos aquí tienen tan atemorizados a sus hijos, que ni tan siquiera sus hijos les pueden decir nada. ¿Qué crees que Dios te va a demandar? ¿Crees que Dios no te va a demandar lo que estás haciendo? Claro que sí. ¿Y sabes cómo vas a pagar las consecuencias? Te van a humillar. Y si no, vea usted cuando uno llega a las edades adultas, cuando ya usted tiene 88 años y ningún hijo suyo lo quiere cuidar. Y usted se pregunta: ¿y por qué? Acordate cómo usabas el asial con ellos. Acordate cuando los dejabas sin comer. Acordate cuando andabas mujereando y agarrabas zumba 2 semanas y aparecías a los 15 días ahí queriendo ser el papá y todo el rollo de la casa. Y vos crees que Dios te va a bendecir así. Ahora, quiero hablarles de la falsa humildad antes de terminar mi mensaje. Fíjense que hay muchas personas que son humildes falsos. Y yo les voy a decir un ejemplo, nada más me acuerdo uno. Ahí están 2 tipos de personas. Uno, lágrimas de cocodrilo. Esa es una fábula, es una leyenda. Dicen que los cocodrilos, antes de comerse la presa, primero lloran, fíjense. Entonces, el que tiene lágrimas de cocodrilo es el que tiene falsedad, hasta para llorar. Mira, si yo ya te dije que la dejé, te lo prometo, no voy a volver a chupar, no voy a volver a dejar, no voy a meter con ella. Es mentira, solo está chillando para hacer el pase. Les hablo de otro tipo, sin ofender, no se va a ofender nadie aquí, ¿va? ¿No han escuchado ustedes ese tipo de gente que es como mosquita muerta? Que son, usted le ve la cara, no matan, pero no una máscara. Pero que son, pero cuando tienen la oportunidad le meten el sacatripas. No el cuchillo, no, es sacatripas, le mete y le saca las tripas. Conmigo trabajó una persona. 1 año completo lo fui a ver al hospital. Y cuando yo me vine para Cojute, fue el primero que dijo que yo no servía para nada. Después de todo el tiempo que trabajamos juntos. Porque ese es el problema de la falsa humildad. Ay, sí, y mire, le traigo esto. Y aquí pero si te ven caído, te pisotean. Y así hay mucha gente que saben hacer la pantomima de ser humildes y no son humildes, no lo son. Conocí un hombre en Puerto Parada, un señor ya tenía sus 50 años, y conocí una señora que venía de Canadá
60 años le llevaba, 10 años. Y cuando yo los conocí, no hombre, si el hombre no hallaba qué hacer con ella, no hombre, y que mire, y la llevaba y la traía en el pick-up, y yo lo veía, yo dije, este señor está enamorado. O sea, está bueno que se estén dando una nueva oportunidad, porque ya los dos eran divorciados. Inmediatamente ella le metió los papeles para pedirlo, para hacerlo, para mandar, para sacar la residencia canadiense. Fíjese que hasta ahora no sé si lo hizo de hecho o lo hizo sin querer. Pero me tocó ir a ver a la señora al hospital, porque ya le llegué a ver al hospital de Usulután. Y me dijo, mire pastor, me dijo, Antonio, me dijo, no se fijó que la hamaca la había puesto en un clavito. Pero el problema es que la señora había chineado a un niño y había un pedrero abajo, pero de esas piedras piedras de isla, porque en la isla estaban. Y no ve, hermano, que yo digo que el hermano no, porque son hermanos los dos. El hermano puso la hamaca en un clavito y la señora, como no veía bien, agarró al niño, se deja ir en la hamaca y no se quiebra las costillas. Pero ¿sabe lo que a mí me dijo la señora? ¿Usted cree que Antonio me levantaba? ¿Usted cree que me vino a levantar? Dice que se revolcaba del dolor y le decía, deja de estar de dramática, le decía. Pasó revolcándose 10 minutos en el suelo y nadie la levantaba. Y lloró conmigo en el hospital. Y yo le dije al hermano, ¿y qué es eso? No, si fue un error que yo cometí, puse la hamaca, ahí hasta ahora yo creo que no, hermano, yo creo que fue de hecho que lo había hecho. Se lo llevó a Canadá, solo esperó que le salieran los papeles y se fue a vivir con otra mujer. Falsa humildad, solo cuando te conviene. Pero el problema de esos es que guardan y van así, suavecito, estratégicamente, metiéndose como el hambre, ¿va? Suavecito se mete el hambre, ¿va? Y cuando viene a sentir, ya le está ardiendo la tripa. Así somos muchos. Con la carita suavecita, que no matamos ni una mosca. Ahí vamos. Ah, no, déjela. No, si mire, es humilde la mujer. Bueno, no voy a decir nada. Otra forma equivocada en la que podemos crecer, creyendo que solo por actitudes de ese tipo vamos a superarnos. Ahora cierro diciendo esto. ¿Cuál es la forma en que Cristo quiere que crezcamos y que podamos realmente superarnos? Primero, maneje el orgullo. Si usted está siendo castigado, si le ha tocado llorar, perder su familia, sus hijos, su orgullo está herido. Pero el orgullo herido sirve para poder saber que nos hemos equivocado. Si a usted lo echaron de un negocio, de una empresa, y ahí anduvo hablando pestes de donde lo echaron y ya se arrepintió, reconozca humildemente que usted se equivocó. No venga diciendo que ellos no lo supieron valorar. No vengan diciendo es que no pagan bien. Es que usted no quiere aceptar humildemente que necesita trabajo. Sepa manejar su orgullo herido. Sepa manejar su soberbia. ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Busque el lugar que Jesús nos ha dado. ¿Cuál es el lugar que Jesús nos ha dado? Mire el verso 10. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. ¿Qué es la actitud que Jesús nos propone? Que nos sentemos al fondo. ¿Y qué es eso, pastor? 3 cosas le voy a enseñar para cerrar. Número 1, sea sabio. Ubíquese. Sea sabio. Pero mire, es que me maltrató mi jefe. Si no tenés otro trabajo ahorita, aguanta carga. Mire que en la iglesia no me hicieron caso, no me saludaron. Ubíquese, hermano, sea sabio. Mire, es que en la iglesia no me dan el espacio, no me reconocen. Sea sabio. Es que mi esposo
Sea sabia, hermana. Es que mi esposa, pastor, sea sabio. Y siéntese. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se sienta allá, usted le va a costar guardar silencio. A usted le va a costar ser humilde, igual que a mí. Pero le voy a contar una realidad. ¿Dónde cree usted que es el lugar preferido de Jesús? Al final. Porque Jesús siempre fue el más pequeño. Jesús siempre fue manso y humilde. Jesús nació en Belén. Jesús no tuvo casa, no tuvo bienes, no tenía ninguna propiedad. Y aún la cruz que llevó sobre sus espaldas no era de él, sino que era tuya y mía. Y la llevó sin renegar, la llevó sin decir que no era de él, la llevó en sus espaldas por amor a cada uno de nosotros. El lugar que nos corresponde siempre es sentados allá abajo, donde allá abajo nos va a ver Jesús, porque el lugar de abajo es la humildad, es la humildad. Si alguien te dice venga para aquí, es porque te has ganado el amor de Dios. Porque la única manera de superarnos es a través de servir, ser humildes y amar. ¿Qué le dijo al que estaba sentado al final? Amigo, le dijo, ven. ¿Cómo entonces llegamos lejos en la vida? Siendo amigos de Jesús. Y Jesús no se sienta en los primeros puestos. Jesús se sienta en aquellos lugares donde nadie se quiere sentar. Porque Cristo es el ejemplo que debemos de seguir de humildad. Que aún siendo el rey, se humilló a lo sumo por nosotros. Y llevó la cruz. Y murió para darnos vida y vida eterna. Humillémonos pues y aprendamos una lección. Que aquel que se humilla será enaltecido. Y que el que se enaltece será humillado. Cumplamos entonces el mandato de Jesús y seamos humildes para que el orgullo quede en la cruz del Calvario y seamos libres de esas ataduras de odio, de soberbia que muchos de nosotros tenemos en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia y tu bondad.